Me piden que comience en este programa en serio. Perdón, estamos Siempre en Costa hablamos Rica. en serio. Perdón, en serio. Estamos- No, siempre hablamos en serio ¿Verdad? y con la cabina transparente. Sí, señor. No, pero otro día alguien me ¿Cuál hizo, cabina? alguien me hizo ¿De dónde hablamos? Alguien me hizo esta observación. A ver. Una persona que quedó encantada con la lectura que hice de La Niña de Pompeya. Ajá. Porque además resultó que el programa lo pasaron, cosa pura casualidad, nadie calculó eso, el día que de la ceniza de volcán Turrialba. volcán, sí. Entonces vino como muy a tono. Pero la gente se podía poner nerviosa, que pudiera suceder algo parecido y Sí, todo el sí, mundo sí. quedara pegado en la pared como una fotografía. Bueno, Por eso fue que no viajó el presidente, quería quedar inmortalizado en una roca. en una roca, claro. Ahora lo entiendo. La única manera de que lo esculpan. Es Que no lo el escupan. monumento natural, Fernando, el monumento natural. Como digo, como Plinio, que solo queda la alpargata para que los poetas del futuro canten la alpargata. Hubiera de quedado Guillermo. como una Plinio pintura de Mendoza esas de Negra. las cuevas de las cavernas que encuentran de vez en cuando. Exacto. Y todo el mundo quisiera saber cómo se llamaba y todo. ¿verdad? No, pero lo que esta persona me comentaba es lo siguiente, dice, solo ustedes pueden comenzar un programa hablando de este poema y comentándolo, ¿verdad? Y terminar haciendo el chiste. Yo no me acuerdo cuál fue el chiste. Al final, que evolucionó la conversación y terminó con un chiste, pero que no sé si era muy bueno, pero causó mucha risa. ¿Y cuál era? Yo no me acuerdo cuál sería, pero solo ustedes pueden hacer eso. De un drama. Pasar de ahí en 21 minutos. A reírnos. No, Solo eso podemos hacer del escenario político nacional. No, y claro, reírnos. con el gobierno. no, oíme, Reírnos ya me antes que acordé. llorar mejor. Ajá. Ya me acordé porque mi mujer me dijo que qué cosa más bonita esa lectura. Y me dijo, lástima cómo terminaron. Bueno, Así que ella sí, yo ni me acuerdo cómo fue la cosa, pero ella me dijo, lástima cómo terminaron. no, yo me acuerdo, hay al final un chiste que no es un chiste grotesco, pero yo no me acuerdo, pero es un chiste. El asunto es que me llamó la atención esta persona, que es una persona muy cuidadosa, como diciendo, no sean tan charlatanes. Es que yo llevé a mi mujer una vez en Roma a Pompeya y que está un perro así, dice Cabe Canem, está el perro ahí paralizado y está la chiquita esa abrazada a la madre, ¿verdad? Hay una serie de cosas, hay un pedazo que recomiendan que no entren las señoras, ¿verdad? Sí. Pero ella sí quedó la lectura esa la impresionó, Ahí se acordó. en Nicaragua hay unos vestigios de esa naturaleza donde hay unas huellas. Ah, cierto. Por cierto, eso es dónde? muy No, lindo. no, Ahí en Nicaragua, sí, sí. sobre una Hay un una poe- erupción volcánica. Hay un poeta nicaragüense. Solo que esas huellas no están en dirección hacia Costa Rica. Exacto. Si no para el norte. Hay un poeta nicaragüense que escribió un poema sobre esas huellas y las tradujeron al italiano, y en la publicación en italiano de ese poema hacen relación con las huellas de allá de África, que también son huyendo de una erupción. de una erupción volcánica, ¿verdad? Sí. Que por cierto hay una cosa muy bella en esas huellas. Oíme, por eso le pusieron ahí el paso de la vaca, la huella de la tora, ¿no? ¡Ah! No. A ver cuál es el cuento. El paso de la vaca. Y la broma más antigua de la que se ha dado testimonio, dice el autor, pero es una cosa muy bella porque resulta que en esas huellas de África, que son antiquísimas, están ahí, se han descubierto que son 3 personas. Sí, que una se va quedando 2 atrás. adultos, Sí, y un niño. un niño. De los 2 adultos, uno es una mujer, por el tamaño. Sí. Entonces, de pronto, ocurre una cosa muy extraña. Eso, nadie se había fijado en eso, pero el autor de este comentario lo comunicó a un congreso científico incluso, y como que no lo quería tomar en serio. La primera broma de la historia. Dice, la mujer
se fue quedando atrás y en los pocos pasos que hay se ve que de pronto empezó a poner sus pies sobre la huella del que iba adelante. Dice, eso lo hacía yo cuando dice él, iba a la playa de Benidorm, no sé, con mi tío y yo iba Uno hacía eso de niño. Sí, claro. Pero la primera broma no fue esa. La primera broma de la historia debe haber sido la de Eva respecto a Adán. Comete la manzana, que no va a pasar nada. Ah, bueno. Como premonición fue muy mala. No, le dijo manzana, incorpore sano. Y el idiota se la creyó. Y le incorporó algo sano. Le incorporó algo sano. No, al gusano. Caminó después. Era un gusano, no una serpiente. Terminó pero- caminando. Ese poema, yo me acuerdo, es de Cuadra, Por cierto, Adán era- Cuadra, el poeta. Cuadra, y un nicaragüense. poeta neca, Cuadra, Sí, sí. ese. Es muy lindo, poema. Podíamos buscarlo. Sí, entonces vamos a Vamos a buscarlo, hay que buscarlo, buscarlo. Sí. Volviendo a Adán. Adán debió haber sido un médico, obstetra, Músico, poeta y loco. pediatra, de todo. Sí, tiene ¿Tuvo que ver con el parto de Eva o qué? Le hizo una operación. No, eso fue al revés. Esa no se la hicieron, esa se la hicieron a Adán. Perdón, sí. Perdón. Sí. Es que se me enredó la... Y esa debió haber sido por la parastopía. Pero la Biblia No tiene creo que dos fue. versiones. Sí, ese. Una versión es que creó al hombre y a la mujer. Y los dos a semejanza de Dios, ¿verdad? Igual. Era hermafrodito. Sí, y después otra versión. Dios era hermafrodito, entonces. No, y otra versión. en Porque que- si Dios es no, asexual, No, porque con él no se puede hablar de eso porque él no necesita reproducirse. ¿Porque cada vez están buscando competencia? No, pero no, bueno. No, obviamente. No, sí, tenía la competencia en el diablo, porque no existe el Dios sin el diablo. Dialécticamente. Pura pero- dialéctica. pero yo creo que, pura dialéctica. No, No hay, puede existir uno sin el otro. no Existen hay los calle, dos juntos. no hay acera de aquí si no hay acera de enfrente. Cuando surgió Dios, surgió el diablo también a la vez. Sí, claro. No, Dios pero no creó al diablo. No, pero eso es no una lo- verdad. Pero no, Tanto pero- que se inventó esa revolución en el cielo y que los ángeles malos y toda esa vaina. Es una fábula muy interesante. Que ahí Satanás fue el ángel malo, ¿no? Pero sí, efectivamente, dialécticamente no puede existir bien sin mal, no puede existir bueno, no. negro No, sin pero, blanco, pero no puede si Dios existir... hace las personas, Adán y Eva, a imagen y semejanza de él, ¿cómo era él? No, por eso, la imagen y semejanza con él no tiene que ver con el género, sencillamente. No, ese otro Sí, tipo. Pero el Sí, género sí. es género mujer-hombre. Género Claro. es hombre-mujer. Porque Dios- La parte sexual. Porque justamente, vamos a ver, pongámoslo en Para ese entrar en término. esa discusión La- filosófico-lingüística que ha planteado en un domingo de estos uno de esos especialistas de la lengua sobre género y sexo. Exacto. ¿Quién fue ese? Ha sido Díaz. un tocayo. Díaz. 10. Ah, sí. Sí. Resulta, oye, me parece muy evidente que con respecto a Dios, no hay que pensar que Él quiere repetirse. No puede ser. Está bien. Empecemos por ahí, pues somos monoteístas, ¿verdad? Pensemos. Segundo, si Él crea una especie, y 10, y 20, y 30, y un montón, entonces en todas tiene que poner, en el caso de los mamíferos, por ejemplo, macho y hembra, varón y mujer en el caso del hombre, ¿verdad? Porque no podía ser fotocopiadoras, no estaban inventadas. Lo curioso es que nos hizo de últimos a nosotros. Había hecho un montón de animales antes. ¿Por qué no nos hizo a nosotros de primero? Porque no había barro suficiente. Porque ¿de qué sirven los políticos sin hombres para que... En este caso eran los animales que estaban ahí. Claro, hizo los políticos primero y después a los seres Y humanos. esos otros animales eran dóciles respecto a esos humanos. Pero la reproductibilidad era diferente. No, pero eso de veras es interesantísimo que me lo señaló Fernando en una oportunidad de esa contradicción que existe en la Biblia, ¿no? Que primero dice que creó al hombre y a la mujer a imagen y semejanza suya. Y un capítulo después dice que creó al hombre y que de una costilla del hombre hizo a Eva, la mujer. Pero son dos
Claro, es que entre capítulo Antigua. y capítulo Sí, apareció sí, el rarísimo. machismo, entonces... sí. ¿Cómo? Entre capítulo y capítulo apareció el machismo. Que yo el segundo capítulo ya era de la era posterior. No, vos sabes que incluso Es curioso, de veras. ponete en el Corán y los versos satánicos. Digo, perdón, nada más. Es que me acordé de un dicho de Gabriel García Márquez, que estaban hablando de novelas y tal y cual. Dice, no, la novela más pencona que he leído yo en mi vida es el Antiguo Testamento. Ah, la novela. La novela de aventuras más pencona que he leído en mi vida es el Antiguo Testamento. No, sí, yo Sí, pero más violenta y más una barbaridad. Yo tuve la experiencia, siendo católico, de familia católica, de haber sido enviado por mi propia madre todos los domingos a la escuela dominical evangelista. Es decir, si hay algo, alguien me enseñó tolerancia en la vida fue mi madre, porque Sí. y entonces la primera cosa es decir, en ninguna iglesia le van a enseñar nada malo, vaya. Y entonces, y yo disfrutaba mucho las clases dominicales, y entonces arranqué con un gran interés por el Antiguo Testamento. Posteriormente, entonces la cosa es que, sí, para mí la Biblia fue una lectura natural, no Sí, obligada, sí. y ese tono de novela, de lectura entretenida. ¿De cuentos? Sí, cuentos, de ahí. Historietas. Es real. Tiene sus partes terribles, ¿verdad? La Claro, conquista, las claro, conquistas de claro, los claro. hebreos. A sangre y fuego. A No, sangre y por piedra, eso, a sangre y piedra. cuando Nabucodonosor los manda para Babilonia y acabó con toda la ciudad y los templos y todo, matando gente, pero al lado. Pero claro, en eso no se diferencia de las otras partes de la historia. No, yo no digo que se diferencia, pero llama la atención, ¿verdad? Es decir, que la violencia que hay en el Antiguo Testamento. Sí, bueno, pero como no es la aventuras, efectivamente. Bueno, eso dice Gabriel, de eso decía Gabriel. Y que la prueba era es que la novela de aventuras ¿cuántas más pencona que había leído en su ¿Cuántas vida. películas de acción verdaderamente buenas que se han hecho con temas bíblicos del Antiguo Testamento? Varias, ¿verdad? Es decir, Sí, claro. Sí, no hay. La verdad es que ahí no, eso no quiere decir nada con respecto a lo que uno crea de si es revelación auténtica o no, eso no tiene importancia. El problema es el libro puesto sobre la mesa. Sí. Es interesante. Está en la escuela y entonces la maestra dice, bueno, quiero que me hagan un relato de la huida de Egipto, de cómo fueron guiados, etcétera. Y entonces Pepito levantaba la mano. A ver, Pepito, ¿cómo es la cosa? Dice, vea, los egipcios guiados por, ¿cómo se llama? A mí se me olvidan los nombres. Bueno, los egipcios o los hebreos, ¿está hablando de los No, egipcios? los hebreos. Perdón, los hebreos, Moisés. guiados por Moisés, fueron huyendo y llegaron frente al mar, y entonces en eso llegaron los Marines y llegaron 2 barcos y unos aviones y los recogieron y los pasaron. Dice la maestra, pero Pepito, ¿de qué está hablando usted? Eso es un disparatario. Ah, sí, y el cuento de ustedes, ¿cómo es? Que se abrió el mar, y que entonces tiene más lógica el mío. Y llegaron los mirages de Israel. Sí. No, pero aparte, uno sí, eso, el otro día en La Nación salió un artículo alusivo a la cuestión de los yihadines, y entonces gente que ahí en la computadora se veían los comentarios que hacían algunos indígenas, un debate entre personas donde la línea principal era eso, que el Corán es un libro sangriento. Entonces aparece un tico tranquilo, campesino, y dice, ay, que usted no se ha leído el Antiguo Testamento, para que agarremos la... Sí, es que la especie humana es eso, vamos a hacer. Sí, es una imaginación perversa, ¿verdad? Algún filósofo del siglo XIX decía que la historia era el resultado de la violencia. ¿Verdad? Nosotros éramos resultados de una violencia
Sí. ¿verdad? Y todo nuestro proceso civilizador era finalmente un proceso civilizador violento, Sí, así es. Esa ¿verdad? es la Que se historia. impone, ¿verdad? Y Definitivamente. que aún en los sistemas donde aparentemente se vive más pacíficamente hay una violencia impuesta que hace que la gente viva de esa manera también. Sí, sí. ¿Verdad? Claro, claro. La violencia de la Que historia. viven de esa manera a la fuerza. Sí, claro. Sí, claro. Eso es. Es que donde Es que, por ejemplo, cuando uno ve, por ejemplo, hoy porque nosotros han pasado 500 años desde que empezamos a desarrollarnos nosotros aquí con la influencia española. Pero cuando los españoles llegaron a América, llegaron barriendo con todo. Claro, y además, Costa Rica tenía 500,000 de habitantes, de acuerdo a los estudios que se han hecho los aquí. inditos, ¿verdad? Los ¿verdad? En acabaron. 1500 y en 1821 tenemos apenas 27,000. no llegamos a los 40,000 habitantes en el territorio nacional, es decir, todo fue resultado No, de una de masacre. un exterminio total, Así es. por Como enfermedades, decía, por guerras, por decía, lo que fuera. Para ¿De ahí? bautizarlos. ¿Cómo? Cuando hacía cruzazo limpio les daban en la pero- cabeza para bautizarlos. Es que- cierto, con la cruz que entraron era una violencia tremenda. Y en México hay un pueblo que tiene como 500 iglesias que están montadas sobre templos indígenas, porque destruyeron todo para imponer también los templos. Más bien, los turcos fueron muy civilizados que a la Catedral de Santa Sofía no la volaron, ¿verdad? La Bueno, convirtieron en una sí, mezquita. claro, la convirtieron en mezquita. Por lo menos podemos Sí, sí, verla claro. por fuera como era para los cristianos. No, eso es... O de la violencia que ejercían los españoles sobre las mujeres. Sí. Sí, Creo que es Samuel Stone el que dice que Juan Vázquez de Coronado tuvo 162, 164 hijos en Costa Rica. Y solo 2 años estuvo. Imagínate. ¿Y a qué horas trabajaba? No trabajaba, se dedicaba a atender mujeres a la Es decir, fuerza. como no tenía oportunidad de coger un jet para irse al extranjero, entonces... Obligaba a que vinieran las indígenas con él, una por una. ¿Ah? No, claro que fue una barbaridad. No, es que- y Juan de Caballón, ese fue otro salvaje, que hizo, ¿cómo se llama este otro? De Gamboa. 4 conquistadores, según Samuel Stone, Tremendo. son los padres de toda la descendencia política del país. Sí, claro. Con razón son así. Violadores todos. Violadores políticos. Sí, con razón son así. Bueno, no, pero sí, es que la historia del planeta. Fíjate que el otro día estaba viendo que yo todos los diccionarios, enciclopedias, donde quiera que había buscado yo a los ávaros, dice, pueblo antiguo hoy desaparecido que fue combatido por Carlomagno y toda la historia que sigue ahí. Los ávaros no existen. Hace poco me encuentro ahí por alguna razón leyendo cuáles son las etnias que forman lo que es la República de Dagestán en Rusia, la República Autónoma. Un montón de etnias. Y Ahí aparecen. Ahí están los ávaros. Ahí creo que 27,000 o 80,000. Son como los arameos, que son 7,000 personas en el mundo, creo. Exacto. Sí. Pero están ahí. ¿verdad? Y aquí les cambiaron el acento, le pusieron los avaros, pero es la misma cara.